Hola, muy buenas traders, mi nombre es Javi Mule y este es el primer vídeo que publico en este nuevo año. Os deseo a todos un feliz año nuevo y que todo salga bien. En este vídeo os traigo 4 estructuras de cambio de tendencia. En primer lugar tenemos el clímax. El clímax es un cambio de tendencia rápidamente. Por ejemplo, en el clímax bajista tenemos una subida muy vertical y al mismo tiempo que el precio toma o tarda en subir, es el mismo tiempo que tarda en caer. Es una vuelta rápida, por eso se le llama vuelta de nube. En el clímax alcista tenemos una caída rápida y una subida también rápida. Ambos duran el mismo tiempo, tanto la caída como la subida. En el doble techo tenemos dos techos en el mismo nivel y después se produce el cambio de tendencia. Y en el doble suelo tenemos dos suelos en el mismo nivel y después se produce también el cambio de tendencia. La falla se le llama falla porque el precio no llega en el mismo nivel de el primer techo o del primer suelo. Es decir, tenemos un primer techo y luego un segundo techo que no está al mismo nivel que el primer techo, es decir, tenemos una falla porque el precio no llega a esta resistencia de aquí, por eso tenemos una falla. Para mí la falla, para que se dé como válido, tiene que estar en la corrección de Fibonacci entre el 61,8 y el 88,6. En la falla alcista tenemos pues un primer suelo y luego un segundo suelo que no llega al soporte y después se produce el cambio de tendencia. La trampa se le llama de esta forma porque es una manipulación o una trampa. Tenemos en la trampa bajista tenemos un primer techo en la resistencia y después se produce la trampa o la manipulación o la falsa ruptura. Se produce la manipulación, se forma el segundo techo y después se produce el cambio de tendencia. En la trampa alcista lo mismo, tenemos un primer suelo en el soporte, se produce la trampa o la manipulación o la falsa ruptura, se crea el segundo suelo y después se produce el cambio de tendencia. En estas estructuras se empieza a operar en estos niveles, los voy a marcar. En la vuelta de nube se empieza a operar por aquí. A priori no sabemos si es una vuelta de nube. Lo que tenemos que detectar es después de una subida muy vertical o de una caída muy profunda, tenemos que detectar algún patrón de cambio de tendencia en velas japonesas, por ejemplo un martillo alcista. En la vuelta de nube alcista tenemos que detectar un martillo alcista después de una caída muy profunda, y en el clímax bajista, por ejemplo, una estrella fugaz después de una subida muy vertical, y de esta forma operamos la vuelta en nube. A priori no sabemos qué se va a dar la vuelta en nube, pero si detectamos un patrón de velas de cambio de tendencia, pues nos montamos. Lo mismo, de la misma forma operaríamos los otros patrones, tanto el doble techo como el doble suelo, la falla o la trampa. En estos niveles, con patrones de cambio de tendencia en la temporalidad diaria. En estos niveles comenzaríamos a operar. En la trampa tenemos dos zonas de entrada. Primero
lo tenemos por aquí, y después si el precio vuelve a la parte superior de el soporte o la parte inferior de la resistencia, pues nosotros nos posicionamos, ya sea de manera bajista o alcista. En la temporalidad diaria operamos en estos niveles con patrones de velas de cambio de tendencia, y en estos mismos niveles podemos operar. Si no vemos patrones de cambio de tendencia en estos mismos niveles, podemos ir a una temporalidad inferior, por ejemplo H4 o H1, y lo que tenemos que hacer es detectar estos mismos patrones. Cualquiera de estos patrones lo podemos detectar en la temporalidad inferior H4 o H1 y operarlos, pero los tenemos que operar de manera diferente a la temporalidad diaria. O sea, tenemos que esperar a la activación de la estructura para poder operar estos patrones. En una temporalidad inferior, la estructura, bueno, en general esas estructuras se activan por aquí. Por aquí es donde se activan. Por aquí es donde se activan. Estos son los puntos de activación de la estructura. Cuando en el caso de los alcistas, en el caso de los bajistas, cuando el precio supera hacia abajo este soporte de aquí, y en el caso de los alcistas, cuando el precio supera la resistencia, se activaría. En una temporalidad inferior operamos en la activación, y en la temporalidad diaria operaríamos pues con algún patrón de vela, con algún patrón de velas japonesas en los puntos que he mencionado anteriormente. Y lo que voy a hacer, o lo que vamos a hacer ahora, es ir a los gráficos para mostraros pues varios ejemplos de estas estructuras. Estamos ya aquí en los gráficos, y el primer ejemplo que tenemos lo tenemos en la libra dólar en la temporalidad diaria, y el ejemplo es de una vuelta en V o clímax alcista. Esta temporalidad vemos esta vuelta en V, a priori no sabemos qué se va a dar la vuelta en V. El precio nos da este martillo alcista, y después de este martillo alcista, de la formación de este martillo alcista, ya nos podemos posicionar de manera alcista, valga la redundancia. Entraríamos en la activación de esta vela, y este martillo se activa en la segunda vela, y entramos más o menos en este nivel con el stop loss por aquí, y buscamos estos niveles de aquí, esta resistencia o la media de 200 sesiones. Si no queremos ir a por un objetivo tan largo, podemos ir a por la media de 200 sesiones. Podemos operar esta estructura o esta vuelta en V después de la formación de esta vela en esta temporalidad diaria, o nos podemos ir a una temporalidad inferior, por ejemplo H1, y podemos encontrar una falla en el mismo nivel donde se ha formado el martillo alcista. Vemos la falla, y si utilizamos el retroceso de Fibonacci, si usamos el retroceso de Fibonacci, vemos que el precio llega al 61,8. En esta zona de entre el 61,8 y el 88,6 es donde nosotros deberíamos de buscar pues compras. El precio llegó al 61,8, habríamos entrado en el 61,8 con el stop loss en el mismo nivel, y nos habríamos posicionado de manera alcista en esta falla aquí, o en la activación
de la falla, o sea, por aquí. La activación de la falla. Si entramos en la zona D entre el 61,8 y el 88,8, el stop loss estaría situado por aquí abajo, pero si entramos en la activación de la falla, el stop loss tendría que estar por debajo de este mínimo de aquí. Por debajo de este mínimo, o también lo podemos situar en esta misma zona, aunque el stop loss sería más amplio. Tenemos dos zonas D donde podríamos situar el stop loss. La falla se activa por aquí. Tenemos dos puntos de entrada. El primer punto era este, en el 61,8, y el segundo punto sería la activación de la falla. Los stop loss los podríamos situar aquí o aquí. Y el objetivo sería el mismo que este de aquí, de la temporalidad diaria. Este sería el objetivo sería el mismo, la media de 200 sesiones o esta resistencia. En este segundo ejemplo tenemos un doble techo. Este es el doble techo. Tenemos la media de 200 sesiones de tendencia bajista y este era el primer techo, y después el precio vuelve a la misma zona. En esta zona, aquí en esta temporalidad, no vemos ningún patrón de velas que sea importante para poder operar este doble techo en este punto. Por lo tanto, nos vamos a una temporalidad inferior, H1, y buscamos alguna estructura. En esta temporalidad inferior lo que vemos es una trampa. Es una trampa. Esto de aquí es una trampa porque el precio realiza una manipulación, una falsa ruptura alcista y después se produce el cambio de tendencia. Nosotros entraríamos en la activación de la trampa, o sea, por aquí, o en el pullback. Este es el pullback y nos posicionaríamos de manera bajista, y el objetivo sería este de aquí, la parte inferior del doble, la parte inferior del doble techo, o sea, este mínimo de aquí sería nuestro objetivo. Habiendo entrado en una temporalidad inferior, perdón, me he confundido, habiendo entrado en una temporalidad inferior en esta trampa, en H1. O sea, en diario tenemos un doble techo y en H1 tendríamos una trampa en este nivel de el doble techo. Nos salimos por aquí, o si utilizamos Fibonacci, si utilizamos la expansión de Fibonacci, nos podemos salir en el 200%, o sea, por aquí. Habiendo entrado en esta trampa en la temporalidad inferior H1. Vale, el tercer ejemplo que tenemos lo tenemos en la libra dólar. En la temporalidad diaria tenemos una trampa. Tenemos una trampa por aquí. Tenemos esta resistencia que es roto hacia arriba con divergencia bajista en estocástico. Por lo tanto tenemos una trampa. Esto de aquí es una trampa. Si vamos a una temporalidad inferior a H1, dentro de la trampa, esto de aquí es una trampa, pero aquí también hay otra trampa. Si vamos a una temporalidad inferior, podemos ver esta trampa que está dentro de esta trampa. Tenemos dos trampas, una trampa en diario y
otra trampa más doble techo en la temporalidad horaria H1. Esta es la trampa con divergencia bajista en H1, en el MACD. Nosotros habríamos tenido esta resistencia, se rompe, se produce la falsa ruptura, y en esta misma falsa ruptura tenemos un doble techo. Este es el doble techo. Este es el doble techo que se activa por aquí. Se activa por aquí nos posicionamos de manera bajista en la activación, y en esta misma temporalidad podemos ir a por este nivel de aquí, y vemos que se ha cumplido a la perfección. Y en diario, habiendo entrado en H1, podemos ir a por la media de 200 sesiones. Todavía el precio no ha llegado a la media de 200 sesiones, y el objetivo más amplio sería pues la media de 200 sesiones. Vale, el último ejemplo que tenemos lo tenemos en la plata, en la temporalidad diaria. Por aquí tenemos un martillo. En esta tendencia alcista tenemos un martillo. Si vamos en esta misma temporalidad podemos entrar de manera alcista después de la formación del martillo, con el stop loss por debajo, y nos posicionamos de manera alcista. O habríamos podido ir a una temporalidad horaria H1, y en esta temporalidad tenemos, en la misma zona del martillo, tenemos un hombro cabeza hombro que es igual a una trampa más una falla. Esta parte de aquí es una trampa, y esta otra parte es una falla. Un hombro cabeza hombro invertido, o un hombro cabeza hombro normal, es una trampa y una falla. Es una estructura que tiene o que contiene dos estructuras. El hombro cabeza hombro es una estructura que contiene dos estructuras, una trampa y una falla. Y en la trampa tenemos una divergencia alcista en el RSI. Esta es la trampa, y habríamos podido entrar en la trampa por aquí. Bueno, voy a explicar el hombro cabeza hombro. Puede que haya gente que no lo haya visto en el gráfico. Este es el hombro cabeza hombro invertido. Vemos, ¿no? Este es el hombro izquierdo, esta es la cabeza, y este es el hombro derecho. Vale, ya lo he explicado, y ahora voy a explicar la trampa. Vale, la divergencia la tenemos en la trampa. Habríamos podido entrar en H1 en este martillo alcista, en la trampa, o en la superación de este soporte. Habríamos podido entrar en la trampa. Ambos stop loss estarían situados por debajo de la trampa, por debajo de la estructura, y el objetivo sería este de aquí, o bueno, sí, sería este de aquí, esta resistencia. En la falla habríamos podido entrar entre el 61,8 y el 88,6. Vemos que el precio llega entre el 61,8 y el 88,6. Llega a alcanzar el 88, bueno, el 61,8, y forma este martillo alcista. Después de este martillo alcista, después de la formación de este martillo alcista, nos habríamos posicionado
de manera alcista por aquí. Y pensaríamos que lo más probable es que se active el hombro cabeza hombro invertido por aquí. Por lo tanto, después de la entrada en la falla con este martillo alcista, habríamos situado el stop loss por aquí o por debajo de la cabeza, o sea, por aquí, y nuestro objetivo sería pues la altura de la cabeza proyectada hacia arriba desde el punto de ruptura, o sea, este de aquí. En la falla este sería nuestro objetivo, pero en la trampa nuestro objetivo tendría que ser este de aquí. Más o menos están en el mismo nivel. Esta resistencia. La trampa. Este es el objetivo de la trampa. Y de la falla sería... El objetivo de la falla sería... pues el objetivo del hombro cabeza hombro invertido. Proyectado hacia arriba desde el punto de ruptura o de activación del hombro cabeza hombro invertido, o sea, este de aquí. Vemos que cumplió los objetivos y después el precio corrigió a la baja y está retomando. Bueno, ahora mismo está en un rango lateral. El precio está en un rango lateral y no está haciendo nada. En diario tuvimos este martillo alcista y en horario este martillo alcista era pues este hombro cabeza hombro invertido, y dentro de este hombro cabeza hombro invertido tenemos la trampa y la falla. Y nada, esto es todo, traders. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto en más vídeos. Este año voy a publicar un montón de vídeos de trading y espero que no os lo perdáis.